Buenos días, chicos, continuamos el día de hoy con el curso de Historia del Perú y vamos a empezar a ver un tema que es bastante interesante y que hemos visto ya en anteriores oportunidades. Vamos a hablar acerca de la más grande civilización que se ha desarrollado en Sudamérica. Vamos a hablar acerca del Imperio de los Incas, también conocido como el Tahuantinsuyo. Vamos a empezar hablando acerca de la ubicación de esta civilización. Para poder dejar las cosas en claro, lo hemos dividido en dos partes. Primero, vamos a mencionar cuál es el núcleo del Tahuantinsuyo, cuál es el corazón de esta civilización. Y el corazón, la capital, se encontraba en el Valle de Acamama, en la actual región del Cusco. A partir de esta zona se va a iniciar un proceso de expansión que va a llevar a los incas en el momento de su mayor auge a controlar buena parte de Sudamérica, ¿correcto? ¿Cuáles son los países que van a estar incluidos dentro del territorio del Tahuantinsuyo? Además del Perú, tenemos que mencionar el caso de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Hay que tener cuidado con algo. Hay un error muy común. Hay chicos que suelen incluir a Brasil dentro de los países que estuvieron en el Tahuantinsuyo y eso no es cierto. Recuerden que para los incas la zona de la selva no representó o no tuvo mayor interés, entonces Brasil no va a estar dentro de sus fronteras. Eso lo debemos considerar. Ese territorio tan grande que los incas van a dominar va a estar dividido en 4 provincias o 4 suyos para tener una mejor administración. ¿Cuáles van a ser esas 4 provincias? A ver, empezamos. Mencionamos al Antisuyo, luego tenemos al Contisuyo, podemos mencionar al Chinchaysuyo y finalmente tenemos al Collasuyo. Finalmente, recuerden ustedes que Tahuantinsuyo significa la tierra de los 4 suyos, la tierra de las 4 regiones, ¿ya? Muy bien, entonces, si tenemos en claro cuál es la ubicación, vamos a pasar entonces a hablar acerca del origen de esta civilización. Y para hablar del origen de los incas es necesario plantear una diferencia. Hay un origen mítico, una explicación que los propios incas van a crear, en donde su origen se encuentra vinculado a una divinidad. Recuerden, toda gran civilización, cuando alcanza su máximo nivel de desarrollo, siempre busca explicar su origen en base a una divinidad o a la intervención de un personaje muy importante. Por ejemplo, recordemos, en el caso de Roma, ellos decían ser descendientes de Rómulo y Remo, y Rómulo y Remo eran hijos de un dios, de Marte. En el caso de los incas pasa algo parecido, van a crear historias, mitos, donde su origen está ligado a una divinidad. Primero tenemos el mito de Pacaritambo y en segundo lugar tenemos el mito del Titicaca. Profesor, no los conozco, nunca los había escuchado. Sí los conoce, solo que con otro nombre. El mito de Pacaritambo es conocido también como el mito de los hermanos Aya, una historia que todos los chicos conocen desde que están en primaria. Y en el caso del mito de Titicaca lo conoces como el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. En el caso del mito de Pacaritambo fue recogido, y quiero remarcar esa palabra, recogido, por el cronista español Juan de Betanzos, ¿correcto? Él llega al Cusco, se casa con una ñusta, con una princesa incaica, accede a la familia de esta mujer y mucha de la información que recoge la escribe en un libro que se llama Suma y Narración de los Incas. En ese libro se encuentra esta historia. En el caso del mito del Titicaca va a ser recogida por el cronista mestizo inca Garcilaso de la Vega, quien lo publica en un libro que se llama Los Comentarios Reales. Recuerden que Garcilaso tiene como padre a un soldado español y tiene como madre a una ñusta, a una princesa incaica, de manera que, al igual que en el caso de Betanzos, logra acceder a la información que había sobre los incas, sobre sus tradiciones, sobre sus costumbres, sobre sus mitos, y lo va a plasmar en este libro que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué tienen en común ambas historias? Al final, una persona termina fundando y civilizando el Cusco. En el mito de Pacaritambo hablamos de Ayar Manco, quien luego cambia su nombre, y en el caso del mito del Titicaca hablamos de Manco Cápac, quien se encuentra acompañado de su esposa Mama Ocllo. Repito, en ambas historias se funde el Cusco, Manco Cápac, los hombres, la agricultura, la ganadería, y termina gobernando esa ciudad. Ahora, recuerda, son mitos, son historias que ellos van a crear. El origen histórico de los incas es el siguiente.
el origen de esta civilización se encontraría en una cultura que se habría desarrollado en la zona del altiplano, cultura que ya hemos revisado hace algunas semanas. Hablamos de la cultura tiahuanaco. Recuerden ustedes que la cultura tiahuanaco se va a desarrollar alrededor del lago Titicaca, ¿correcto? ¿Qué habría pasado en el siglo XIII? Un grupo proveniente de lo que es hoy Argentina, los aymaras, habrían pretendido quedarse en el territorio que los tiahuanacos controlaban. Si tenemos a dos civilizaciones, a dos pueblos que quieren controlar el mismo territorio, eso significa una sola cosa: guerra. Guerra que los aymaras van a ganar y obligan a una parte de la élite tiahuanaco del grupo dirigente a huir hacia el norte. En esta huida, los tiahuanacos van a llegar al valle de Acamama, van a llegar al Cusco y se van a establecer ahí. Ahora, no vayan a creer que en el Cusco no había nadie, habían otros grupos. Por ejemplo, estaban los Lares, los Poques, los Sahuacira, podemos mencionar a los Ayamarcas, que van a ser los que le van a hacer la vida imposible a este grupo que venía huyendo, aunque finalmente van a terminar por fusionarse y asentarse sobre esta zona sin ningún tipo de problema. Tercer punto que quiero ver el día de hoy es la periodificación de la historia incaica. Nosotros normalmente trabajamos con 3 periodos, aunque esto es variable. En otros textos se plantea un esquema distinto. El primer periodo es el periodo tribal. Característica principal: la cultura incaica es una cultura muy pequeña ubicada alrededor de la región del Cusco. Segundo periodo, periodo de la Confederación, donde los incas van a empezar a crecer territorialmente a través de guerras o a través del establecimiento de alianzas. Y finalmente el tercer periodo, que es para muchos el más conocido, el periodo imperial, donde ya pues la cultura incaica sale de las fronteras del actual territorio peruano y termina sometiendo a una serie de pueblos y de diferentes personas. Ahora, si ustedes observan con atención, a cada periodo le corresponde una cantidad específica de gobernantes, de incas. En el periodo tribal tenemos a los 2 primeros, a los llamados incas míticos, Manco Cápac y Sinchirroca. En el periodo de la Confederación tenemos a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Recordemos que con Cápac Yupanqui llega a su final la primera dinastía, la dinastía de los Urim, Cusco. Y con la llegada de Inca Roca se inicia una nueva dinastía, que es la dinastía de los Hanan Cusco. ¿Ya? Ahora, recordemos también que en el caso de Inca Roca, él va a fundar las escuelas en el Tahuantinsuyo, el famoso Yachayhuasi. Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Durante el gobierno de Huiracocha se va a dar la importante guerra que los incas van a sostener con los chancas. La batalla definitiva se da en el año de 1438, donde el personaje principal no va a ser el inca, quien había huido, no va a ser su heredero, quien había huido también, sino un personaje secundario, Cusi Yupanqui, quien al haber ganado esta guerra y ante el vacío de poder que existía, termina por ser coronado como inca. Hablamos del señor Pachacútec, con quien se inicia el periodo imperial. Y de aquí en adelante tenemos el gobierno de Tupac Yupanqui, considerado como el más grande conquistador, Huayna Cápac, la persona que habría dado a Tahuantinsuyo su mayor expansión territorial, y la crisis se va a desatar con estos 2 últimos, Huáscar y Atahualpa. Recordemos que Huayna Cápac muere por una enfermedad traída por los españoles. Al poco tiempo muere su heredero también. Al existir ese vacío de poder, Huáscar se reclama como gobernante, Atahualpa no lo acepta y se inicia una guerra que Atahualpa va a ganar. Profesor, ¿Atahualpa es coronado como inca y gobierna? No, porque luego de haber ganado la guerra venía desplazándose hacia el Cusco y en ese camino, para ser específicos en Cajamarca, recuerda que él venía desde Ecuador, es capturado por los españoles, quienes lo van a ejecutar algún tiempo después. ¿Ya? El último aspecto que vamos a ver el día de hoy, la organización política. Recuerda, cuando hablamos de política, hablamos de poder. Y en este caso, el personaje más poderoso dentro de esta estructura es el Sapa Inca, hijo del dios Sol, dueño de todo lo que existe, un dios viviente sobre la tierra. Debajo del Sapa Inca tenemos al Auqui, que es su heredero. Ahora, recuerda, en el Tahuantinsuyo, el heredero solo podía ser elegido entre los hijos varones que el Inca había tenido con su esposa oficial, con la Coya, porque el Inca podía tener varias esposas secundarias a fin de fortalecer ciertas alianzas y podía también tener una serie de concubinas. Pero solo los hijos que había tenido con la esposa oficial se tomaban en cuenta. Profesor, ¿el hijo mayor como en Europa? No.
se tomaba en cuenta al hijo más hábil más allá de su ubicación, pudiendo ser el mayor, el del medio o el último. El Tahuantinsuyo Kamachic, consejo de asesores, elegido entre miembros de los 4 suyos. El Apunchic, gobernador regional. El Tucuiricoc, supervisor del imperio, recorría todo el Tahuantinsuyo viendo que las cosas se hicieran como correspondía. Y finalmente el Curaca, que era el encargado de gobernar el Ayllu. Ahora, este Curaca contaba con el apoyo de algunos otros funcionarios. El Sinchi, por ejemplo, que era el responsable de los asuntos militares. El Coyana, que era el responsable de las actividades agrícolas. Y finalmente el Purej, que no es otra persona más que el jefe de la familia. Muy bien, muchachos. De esta manera hemos mencionado algunas características importantes del Tahuantinsuyo. Espero que se haya podido entender. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.